¿Alguna vez se han sentido abrumados, cansados por tantos problemas a la vez? ¿Qué pasaría si yo te dijera que el 80% de esos problemas, el 20% son las causas? Imagínate poder concentrar tu energía a eso que le puedes sacar provecho. El día de hoy, en esta exposición, vamos a ver esta herramienta que es el diagrama de Pareto, que nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. El concepto del diagrama de Pareto es que es una herramienta gráfica que divide el número de defectos o pérdidas monetarias en categorías tales como fenómeno o causa. También ordena los datos basándose en el tamaño. Posteriormente expresa el total acumulado utilizando una gráfica de líneas. También se conoce como diagrama ABC o diagrama 2080. Su fundamento se parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, que es el 20%, produce la mayoría de los defectos, que es el 80%. Se trata de identificar ese pequeño porcentaje de causas vitales. El origen. Este es un sistema que debe su nombre al economista italiano del siglo XVII, Vilfredo Pareto, quien observó que el 80% de la riqueza de una sociedad estaba en manos del 20% de la población. Aquí se clasifican los diferentes problemas, defectos o causas que se analizan, agrupándose según su naturaleza. Como segundo punto tenemos frecuencia o magnitud, la cantidad de veces que ocurre cada causa o su impacto en el proceso. Como tercer punto tenemos el eje horizontal X, muestra las categorías o causas ordenadas de mayor a menor según su frecuencia o impacto. Eje vertical Y, indica la frecuencia o magnitud de cada causa. Tenemos las barras, continuando con los componentes, que representa visualmente la frecuencia o impacto de cada causa en la gráfica. También como sexto punto tenemos la línea de porcentaje acumulado, que es como se acumula el porcentaje total a medida que se suman las causas. Nos ayuda a identificar las más significativas. Último punto tenemos el eje vertical derecho V, que indica el porcentaje acumulado correspondiente a las líneas mencionadas. También les hablaré sobre las ventajas y desventajas del diagrama de Pareto. Como ventajas tenemos principalmente tres. La primera, que nos ayuda a encontrar cuáles son las causas que nos está generando estos problemas. Como segunda tenemos que es muy fácil de entender, no necesitamos ser unos expertos para entender este diagrama. Y como tercera nos ayuda a priorizar y a tomar decisiones, así reduciendo costos y tiempo. ¿Cuáles son las desventajas del diagrama de Pareto? En esta también veremos tres, que como primero tenemos que necesita mucha información. Si nosotros no le damos la información o los datos correctos, podemos llegar a tomar malas decisiones. Otro de los problemas es que nos dice cuál es el problema más frecuente, más no cuál es la causa que provoca ese problema. Y en tercer lugar, tenemos que no le da mucha importancia a las cosas menores. Entonces también hay que tomar en cuenta que una cosita de nada nos puede llevar a un gran problema, y eso a lo mejor el diagrama de Pareto no lo ve tan importante. Sus aplicaciones. Como primero tenemos control de calidad. Aquí lo vamos a usar para identificar defectos más frecuentes para mejorar procesos. El segundo es gestión de proyectos, priorizar problemas o riesgos que afecten el avance. Atención al cliente. Aquí es detectar causas principales o quejas que recibimos. Y como último es mejora continua, que aquí nos enfocamos en recursos, en las causas que Vamos a hacer un diagrama de Pareto. Primero vamos a recolectar los datos, que es identificar y contar las causas o problemas. De ahí se sigue ordenar las causas de mayor a menor impacto según su frecuencia. De ahí vamos a calcular sus porcentajes que representa cada causa respecto al total. Después de ahí vamos a hacer la suma progresiva de los porcentajes, que es el porcentaje acumulado
y de ahí vamos a graficar. Las barras van a ser las causas, la línea va a ser el porcentaje acumulado y de ahí vamos a interpretar sus causas, que suman aproximadamente el 80% del problema. Vamos a empezar a hacer lo que es el diagrama, como nos dijo mi compañera Ali, todo lo que tenemos que empezar a hacer. Empezamos con el porcentaje total que representa cada factor, así como el porcentaje acumulado. El primero de ellos se calcularía como, en este caso tenemos un ejemplo de una fábrica que fabrica playeras. En este caso los componentes están mostrados del lado izquierdo. Empezamos con el algodón y empezamos con una tabla donde primeramente en la primera columna es el número de efectos, posteriormente el número de efectos acumulados y el porcentaje del total. Para calcular el porcentaje acumulado es el primer porcentaje, se le suma el de abajo y así sucesivamente hasta que las últimas dos columnas, el porcentaje total y el porcentaje acumulado, el resultado final debe coincidir. Una vez que ya se estipuló esto en esta tabla, vamos a empezar a dibujar el gráfico con tres ejes, dos verticales y uno horizontal. El eje izquierdo es por la cantidad de cada factor, el 0 es el total, del 0 al total. Después, en el eje derecho vamos a poner el porcentaje acumulado, que se representa del 0 al 100%, y este debe coincidir. En el eje horizontal vamos a tener la lista de factores del más importante al menos importante. Una vez que ya se estipuló esta gráfica, vamos a empezar a poner a hacer lo que son las barras de factor. La altura de cada barra se debe demostrar cuánto vale cada magnitud. Se dibuja una línea de porcentaje, recordando que esta línea es la que nos va a guiar en la escala. Aquí, como se muestra en la presentación, ya terminaríamos lo que es nuestra gráfica, nuestro diagrama de Pareto. El otro escenario es la famosa regla de Pareto. La regla de Pareto está combinada a partir de la clasificación ABC. Por ejemplo, dice, bueno, en una base de datos de artículos, como el ejemplo que teníamos anteriormente, vamos a ver, a partir de un producto, de una unidad vendida, cuál fue el costo, a partir de las unidades el costo, cuánto es el valor vendido. Empezamos a porcentuarlo, podría ser ya el resumen de lo que veíamos anteriormente. Entonces decimos, mire, cuál es la participación que han tenido de mayor a menor en el costo de vendido, el porcentaje acumulado, y empezamos a clasificarlo. ¿Dónde tengo mi 80%? Acumulado? Eso se clasifican en mi modelo A. Puedo determinarlo a partir de 0 a 80, del 80 a 15, 5, del 81 al 95 y del 95 al 100. ¿Cuál va a ser? El enfoque que voy a tener o que me va a determinar esta condición es ¿a dónde es que debo de enfocarme? Debo de tener mi mayor elemento. Significa que en 7 artículos, que son el 20% de participación, tiene la mayor venta generada y por supuesto esa mayor venta en todo el volumen de ventas de la empresa, en todo lo que la empresa vende, representa el 80%. Entonces, en esos 7 artículos es donde yo debo de enfocar mi mayor esfuerzo y normalmente porque son las altas rotaciones, ¿no? Entonces debo de tener mi mayor esfuerzo para lograr desarrollar o para lograr crear un modelo eficiente de clasificación, segmentación o de exactitud en los inventarios. 3 modelos que nos permiten identificar hacia dónde debo de direccionar mi escenario estratégico. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a nuestra organización, vamos a nuestra empresa, tomamos los valores, tomamos el escenario vendido, tomamos los productos, ubicamos nuestra relación de inventario y lo empezamos a crear o lo empezamos a dinamizar para poder identificar a dónde tenemos nuestros elementos de comportamiento que nos permitan tomar decisiones. Como conclusión tenemos que es muy útil para analizar situaciones complejas, nos ayuda a entender qué parte del problema está causando el mayor impacto en la situación y este enfoque nos permite averiguar qué se debe hacer primero.